Galletita Cultural de Naropo. Muy buenas tardes a todos nuestros amables seguidores que nos acompañan y que disfrutan, como nosotros, los recorridos patiperrescos que realizamos en la Ciudad de México y en sus alrededores. Para las personas que son de aquí de México, creo que es obvio el lugar en donde me encuentro. Las personas que muy amablemente nos acompañan y ven nuestros videos desde otras partes del mundo, seguramente estarán encantados de conocer este lugar. Estamos en el icónico y tremendamente famoso Bosque de Chapultepec, uno de los tesoros más grandes que tiene la Ciudad de México y también al mismo tiempo uno de sus principales atractivos turísticos. El Bosque de Chapultepec se localiza en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y es considerado el parque urbano más grande de toda América Latina. Es incluso más grande que el Central Park de Nueva York. Es tal el tamaño que los atractivos que tiene este lugar son innumerables, son incontables. Podemos encontrar desde restos arqueológicos, cavernas que según la tradición prehispánica te llevaban al inframundo, monumentos y fuentes perdidas, atractivos para niños como juegos mecánicos, carruseles, etc. Uno de los zoológicos más famosos de toda América Latina, el principal castillo y el único castillo real de América Latina, y muchos más secretos que no podríamos acabar de enlistar en un video de tan poca duración como son las galletas culturales. Específicamente estamos frente al monumento a los niños héroes. De aquel lado podemos ver dónde están esos edificios, esos rascacielos, Paseo de la Reforma, antiguamente Paseo del Emperador o Paseo de la Emperatriz, un lugar que ya merece su galleta cultural y que próximamente les estaremos presentando. El día de hoy vamos a iniciar este recorrido por el Bosque de Chapultepec conociendo dos de sus principales secretos, dos de sus principales atractivos. Así que bienvenidos, pónganse cómodos y espero que disfruten la galleta cultural. Comenzamos. Bueno, como ya comentamos, nos encontramos en el Bosque de Chapultepec, en la primera de sus tres secciones, la sección que se encuentra más al oriente de la ciudad, apuntando hacia el centro. Y de hecho nos encontramos en una zona muy cercana al Metro Chapultepec, y sin embargo es una zona que, aunque es relativamente transitada, de la misma manera tiene secretos y tiene tesoros que muchas veces ni los propios habitantes de la ciudad conocemos. Es una caminata muy agradable, siempre por ese tipo de lugares. Y aquí está. Este es el lugar que venimos a visitar el día de hoy. Venimos a visitar dos grandes elementos que se localizan aquí. El primero es este elemento, que es nada más y nada menos que la tribuna monumental, o, como también se le conoce, el monumento a las águilas caídas. ¿Qué es este monumento? Bueno, tendremos que hablar un poquito de historia. Como todo el mundo sabe, a mediados del siglo pasado se produjo a nivel mundial un acontecimiento terrible, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se realizó o se llevó a cabo mediante la confrontación de dos grandes bandos. Por un lado, las potencias del eje, que eran integradas principalmente por Japón, por Alemania y por Italia. Y por el otro lado, las fuerzas aliadas, que tenían como principal cabeza a Estados Unidos,
Y aunque parezca contradictorio por las vicisitudes interminables e incontables a lo largo de su historia, Rusia, o la Unión Soviética en aquel tiempo, fue otro de los poderosos aliados que combatió a las potencias del eje. Imaginen por un momento que estamos en el año de 1942. En Europa, la Segunda Guerra Mundial se encuentra en su fase más crítica. Las batallas y los combates entre las potencias del eje y los aliados son encarnizadas y no tienen tregua. México, en ese tiempo, fiel a su costumbre, se había mantenido como un país neutral, un país que no tomaba bando y que no se involucraba en ningún conflicto bélico. Sin embargo, lo que sí hacía México era seguir con sus negocios y con aquellas actividades que le producían una ganancia. Y debido a que la guerra generaba una alta demanda de insumos, México proseguía con su comercio. Y como bien sabemos, México ha sido un país petrolero a lo largo de la historia. Y debido a que Estados Unidos era uno de los principales aliados y uno de los principales combatientes en guerra, la demanda que Estados Unidos tenía de petróleo era muy alta. ¿Qué es lo que nos dice la historia oficial? La historia oficial nos dice que México suministraba una gran cantidad de petróleo a Estados Unidos para que prosiguiera con sus actividades bélicas. Los aliados de Alemania, las potencias del eje, pronto se dieron cuenta de que si eliminaban ese suministro de petróleo, podrían controlar el poder militar que Estados Unidos tenía. Así que una de sus principales tácticas fue eliminar a esos proveedores de petróleo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues considerando que México no era un país bélico y que nunca se ha caracterizado por tener un ejército realmente poderoso, si lo comparamos a Estados Unidos, a Rusia, a Alemania, pues se les hizo muy fácil enviar submarinos de guerra alemanes al Golfo de México y comenzaron a atacar embarcaciones petroleras mexicanas, hundiendo varias de ellas. Estas embarcaciones efectivamente llevaban petróleo a Estados Unidos para que ellos procesaran este producto y con él obtuvieran otro tipo de insumos y recursos básicos para la guerra. Ese intento de Alemania principalmente y de las potencias del eje por eliminar el suministro de petróleo tuvo como resultado que México dejara su neutralidad y el presidente Manuel Ávila Camacho, en el año de 1942, le declaró la guerra a nombre de México a las potencias del eje. Le declaró la guerra a Alemania de Hitler, a Italia de Mussolini y al Japón de Hirohito. Un país tercermundista se unió a la Segunda Guerra Mundial y enfrentó a esas tremendas y terribles potencias, cuya fuerza bélica superaba con demasía la fuerza de México. Las consecuencias de esta situación no se hicieron esperar. Se creó la Fuerza Armada Mexicana, se estableció el servicio militar obligatorio para todo varón en México y curiosamente, y aunque parezca sacado de una película de guerra, en México comenzaron, debido a esta situación, simulacros de bombardeos, en donde todos los niños de las escuelas se tenían que aprender los procedimientos a ejecutar en caso de que empezaran a caer bombas alemanas en nuestro territorio o bombas japonesas. Sí, aunque parezca sacado de una película de guerra de Hollywood, esta era la situación que predominaba en México en 1942, 1944. Obviamente, Alemania no se vería intimidada por la declaración de guerra de México y continuó atacando embarcaciones petroleras. Hundió en total más de 6 embarcaciones mexicanas. Una vez que todo esto continuaba su marcha, comenzó la Operación de México. ¿Qué fue lo que hizo México? Se decidió enviar un escuadrón de combate aéreo para que combatiera junto a las fuerzas de Estados Unidos en Filipinas contra los aliados de Alemania, específicamente Japón.
El escuadrón se denominó el Escuadrón 201, muy famoso por cierto, ya que hay una estación del metro incluso. El nombre oficial de este escuadrón era el de Águilas Aztecas, y su logo que tenían incluye las siglas de la Fuerza Aérea Mexicana. El escuadrón tuvo más de 95 misiones de combate y generó más de 1900 horas de vuelo. Específicamente se enfocó en combatir las fuerzas de Japón en Filipinas, muy cerca de Manila. Estuvo integrado por 30 personas, de las cuales algunas ya no regresaron con vida. Perdieron 3 pilotos en combate, se perdió también un avión, y además hubo 3 personas que fallecieron durante los entrenamientos. 7 personas perdieron la vida. Curiosamente, 2 de ellos, 2 de los que murieron en combate, no murieron por el ataque de una ráfaga enemiga, no. Murieron porque sus aviones, sus equipos se quedaron sin combustible y se perdió su rastro en el Océano Pacífico, por el rumbo de Filipinas. El Escuadrón 201 terminó sus actividades el año de 1945. Regresó y se le dio honores, desfiles en el Zócalo capitalino, y finalmente se desintegró. Y acabó así la historia y esta participación del ejército mexicano en la Segunda Guerra Mundial. En este monumento que se realizó a ese escuadrón en el bosque de Chapultepec, descansan los restos de 2 personas. Hay, aunque no lo parezca, 2 tumbas en donde reposan los restos del subteniente Mario López Portillo y el teniente José Espinosa Fuentes. Este lugar, que honra la memoria de estas personas, es muy bonito, es bastante llamativo y no muchas personas lo conocen, por lo que es muy recomendable la visita aquí. El monumento a las Águilas Caídas o la gran tribuna monumental dedicada al Escuadrón 201 que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Pero si recuerdan, al inicio de la galleta dijimos que íbamos a visitar 2 elementos. Uno ya lo conocimos, y el segundo, aunque no lo crean, es este. Un viejo árbol que se encuentra exactamente frente a la tribuna monumental. ¿Qué es este árbol? Bueno, este árbol es un ahuehuete, y tal vez los que han visto las galletas anteriores me pueden decir, bueno, Papá Naropo está muy enamorado de los ahuehuetes o porque siempre los menciona. Bueno, los ahuehuetes son el árbol nacional de México. Y como pueden ver, es un árbol bastante ancho y alto. Este ya está muerto. Este murió en la década de los 60. Creo que fue en el año 1969, 68, si no me falla la memoria. La historia de México ha estado ligada a estos árboles. Hay en la Ciudad de México una plaza, que es una glorieta, que es la glorieta de los ahuehuetes, que en una galleta cultural futura iremos a conocer. ¿Quién no conoce, por ejemplo, el árbol del Tule, uno de los árboles más grandes del mundo y que se encuentran en Oaxaca? Y fue precisamente ahuehuetes como estos, milenarios, los que mencionamos en la galleta pasada de Atenas y Bergantines, que el conquistador español Hernán Cortés destruyó del lado de Texcoco, y con la madera de estos árboles creó 13 bergantines que lanzó para emprender la conquista de México Tenochtitlán. Aquí les dejamos el enlace del video por si gustan verlo. Bueno, este ahuehuete tiene una historia muy particular. Como comentamos, ya está muerto, pero en sus buenos tiempos se decía que tenía más de 40 metros de altura. Este ahuehuete es el ahuehuete de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, efectivamente, el personaje que mencionamos en la galleta anterior, Atenas y Bergantines. Nezahualcóyotl era el rey poeta, una de las personas con mayor conocimiento del que se tenga registro de la historia prehispánica. Fue el rey de Texcoco, era ingeniero, era arquitecto, era pintor, era poeta, sabía infinidad de temas y su conocimiento era muy vasto, era una persona muy culta. Como comentamos también, Nezahualcóyotl era parte de la Triple Alianza, junto con Tlacopan, Tacuba y México Tenochtitlán. Esa Triple Alianza hacía que esos 3 lugares, esas 3 ciudades,
compartieran conocimiento y se ayudaran y se apoyaran mutuamente. En base a eso, el rey de México Tenochtitlán, Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, invitó a Nezahualcóyotl aquí, al bosque de Chapultepec, que desde aquellos tiempos era un lugar de veraneo y un lugar sagrado para los habitantes del México prehispánico. E invitó a Nezahualcóyotl a que sembrara un ahuehuete en el bosque de Chapultepec. Lo demás es historia. Durante 500 años, el ahuehuete que sembró el rey poeta se ha localizado aquí, frente a la tribuna monumental. Este ahuehuete, años más tarde, fue bautizado por los cadetes del Colegio Militar. El Colegio Militar se encontraba en aquel tiempo en el castillo de Chapultepec, que no alcanzamos a ver, pero está detrás de esos árboles sobre el Cerro del Chapulín. Ellos lo bautizaron como el sargento o el centinela. Ahuehuete, como podemos ver en lengua náhuatl, quiere decir viejo del agua. Es un árbol que necesitaba mucha agua limpia para poder vivir, y esa fue la causa de que este ahuehuete se secara. Dejó de tener la suficiente agua y el agua que tenía estaba contaminada, por lo que terminó su vida aquí, en el lugar en donde el rey poeta caminó al lado de Moctezuma Xocoyotzin, el emperador o Tlatoani de los mexicas. Uno nunca sabe, tal vez estuvieron parados aquí, donde estoy caminando yo, esos dos grandes señores, mirando cómo se sembraba aquel diminuto retoño, aquel diminuto árbol, que no sabían que iba a sobrevivir 500 años, hasta que el descuido de sus descendientes mexicanos de la actualidad lo llevaron a la muerte. Y sin saber que frente a él se localizaría un monumento a unos guerreros águila, como ellos hacían llamar, los guerreros aztecas, las águilas caídas, en honor a los caballeros águila, esa casta de guerreros, esa fuerza indomable que tanto el ejército de Texcoco como el de México Tenochtitlán tenían y confrontaron a los conquistadores, al ejército español que llegó a invadir ese territorio. Los caballeros águila, la tribuna monumental y el gran sargento. Esperamos que les haya gustado la galleta cultural de este día. Les enviamos un abrazo y los invitamos a que se suscriban y compartan nuestro video. Un saludo para todos, cuídense mucho, hasta luego, adiós.